Muy buenos días, queridos y queridas oyentes. Bienvenidos a Voces del Campo, el programa donde compartimos experiencias, saberes y prácticas que fortalecen nuestra relación con la tierra. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante e interesante y que muchas veces malinterpretamos, el cual es el control de arbences. A menudo se les llaman malezas, pero desde una mirada agroecológica entendemos que toda planta cumple una función en un ecosistema. Las arbences no aparecen por casualidad, sino también estas indican cómo está el suelo, qué le hace falta o qué le sobra. Para profundizar en este tema, me acompañan los ingenieros agrónomos Óscar Roales y Elber Suárez, junto a los productores Diego Portillo y Andrés Ávila, quienes compartirán sus experiencias desde el campo. Buenos días, ingeniero Óscar. Comencemos con usted. ¿Cómo se entiende el papel de las arbences desde una perspectiva agroecológica? Muy buenos días, Joan. Cordial saludo. Muchas gracias por la invitación al programa Voces del Campo. En este espacio vamos a tratar un tema muy interesante y muchas veces malinterpretado por los productores, que se llama el control de arbences en los cultivos y potreros. Desde la agroecología, lo primero que debemos hacer es cambiar la palabra maleza por arbences, y porque esa palabra ya nos invita a mirar diferente. Las arbences son bioindicadores, lo que significa que reflejan las condiciones del suelo y del entorno. Por ejemplo, cuando vemos especies como la lengua de vaca o el diente de león, es probable que el suelo esté compactado o con deficiencias de calcio. Si observamos que en el suelo hay cenizo o quinoa silvestre, eso suele indicar que el suelo está en un exceso de nitrógeno, posiblemente por abuso de fertilizantes químicos. Entonces, podemos decir que antes de aplicar un herbicida o pasar el asadón, debemos preguntarnos por qué están ahí. ¿Qué me quiere decir sobre mi suelo? Las arbences no son enemigas, son mensajeras del equilibrio natural. Su presencia forma parte del proceso de autorregulación ecológica del agroecosistema. Muy cierto, ingeniero Óscar. Ingeniero Albert, muchos agricultores quieren tener los lotes limpios. Desde su experiencia, ¿cómo se puede manejar los arbences sin eliminar completamente la vida vegetal del suelo? Excelente pregunta, Joan. El problema no está en que haya arbences, sino en cómo las manejamos. El control agroecológico no busca exterminarlas, sino mantener un equilibrio entre la producción y la cobertura vegetal. Hay muchas estrategias muy útiles y sostenibles, Joan. Por ejemplo, coberturas vivas o abonos verdes, rotación de cultivos, acolchados o mulch, entre otras. Te voy a renombrar en qué consisten las coberturas o abonos verdes, como Araches pintoy o maní forrajero. También la Canavalia ensiformis o frijol abono, que compiten de forma natural con las arbences y además mejoran la estructura del suelo. La rotación de cultivos es otro tipo de manejo que rompe el ciclo de las mismas especies y mantiene la diversidad. Los acolchados o mulch es donde utilizamos la paja y restos de cosecha o material orgánico para evitar la germinación de las semillas indeseadas y conservar la humedad. Y por supuesto el pastoreo racional en los potreros, que permite que el ganado consuma la humedad. Consuma de manera controlada y evita el sobrepastoreo. También debemos recordar que muchas arbences son aliadas, no son malezas sino buenesas. Algunas atraen polinizadoras, otras protegen contra la erosión y alimentan los microorganismos benéficos del suelo. Por ejemplo, el botón de oro, que no solo mejora la fertilidad, sino que aporta potasio y fósforo cuando se incorpora como abono verde al suelo. En conclusión, Joan, las arbences pueden ser un termómetro de la salud del suelo, sino que si aprendemos a leerlas y entenderlas, podremos manejarlas sin destruir su papel dentro de la ecología. Muy valiosa información, ingeniero Albert. Ahora quiero darle la palabra a don Diego Portilla, un productor de hortalizas. Usted ha trabajado por varios años en el campo. ¿Cómo ha cambiado su manera de manejar los arbences?
Gracias, Joan. Sí, le cuento que llevo más de 15 años sembrando papa y hortaliza. Y antes mi preocupación era tener el terreno limpio, sin ninguna maleza. Usaba herbicidas cada mes y claro, el suelo se veía limpio. Pero con el tiempo el suelo se compactó, se endureció y perdió vida. Hace unos años en una capacitación agroecológica aprendí que esas plantas que yo consideraba basura o malezas eran indicadores. Por ejemplo, cuando aparece llantén o verdolaga, eso me indica o me muestra falta de materia orgánica y compactación. Comencé a usar acolchados como paja de cebada. Reduje los herbicidas y empecé a observar el suelo. El cambio fue evidente. Más lombrices, mejor infiltración del agua y menos erosión. Ahí entiendo que controlar no es eliminar, sino convivir de manera inteligente. De hecho, algunas arbences sirven como forraje para cuyes y gallinas, así que en lugar de verlas como enemigas... Excelente reflexión, don Diego. Don Andrés Ávila, ¿usted trabaja con potreros y ganadería? ¿Cuál ha sido su experiencia en el manejo de arbences desde la mirada agroecológica? Así es, Joan. Yo manejo potreros para ganadería de leche. Al principio pensaba que entre menos hierba, mejor. Pero noté que cuando aplicaba herbicidas, el pasto se ponía más débil y aparecía todavía más arbences, sobre todo grama amarga y oreja de ratón. Consultando con los técnicos, descubrí que eso indicaba acidez del suelo y exceso de pisoteo. Desde entonces implemento un manejo diferente. Hago rotación de potreros para dar descanso al suelo, aplico cal dolomita y compost, lo que ha mejorado la estructura, y dejo que haya una cierta cobertura natural, especialmente plantas como trébol, maní forrajero o pasto estrella, que conviven bien con el ganado y ayudan a fijar nitrógeno. Además aprendí que muchas arbences como el botón de oro o la matarratón son riquísimas en minerales y pueden mejorar la calidad del forraje. Hoy mi finca se ve verde y diversa y mucho más sana. Definitivamente las arbences me enseñaron a observar y a entender lo que la tierra necesita. Qué buenas experiencias, realmente enriquecedoras. Hoy hemos comprendido que las arbences no son el problema, sino un mensaje. Desde la agroecología, el control de arbences en los cultivos o potreros debe entenderse como un proceso de manejo ecológico donde se equilibra la productividad con la conservación del suelo. Cada planta cumple una función. Unas protegen de la erosión, otras revelan las carencias de nutrientes y algunos incluso mejoran la biodiversidad del ecosistema. Como bien lo dijeron nuestros invitados, la clave es observar, interpretar y actuar con conciencia. Les agradecemos a los ingenieros Oscar Ruales, Elber Suárez y a los productores Diego Portilla, Ángel Ávila por compartir sus saberes y vivencias. Y a ustedes oyentes los invitamos a reflexionar sobre la naturaleza no se domina, se comprende y se respeta. Soy Joan Escobar y esto fue Voces del Campo, un espacio para aprender a cultivar con el corazón y la mente. Hasta la próxima emisión. Muchas gracias.